En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Celebra la Iglesia en este día, en el calendario propio de España, la fiesta en honor a San Isidro Labrador, que viviendo en el siglo XII es un ejemplo de un hombre del campo que se santificó en el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo una vida sencillísima, y que es un ejemplo de santidad en medio de los trabajos y las dificultades de la vida. San Isidro es un ejemplo de esto que estamos meditando en estos días acerca del espíritu de fe. Pues en medio del campo, en medio de las ocupaciones de su trabajo diario, supo estar unido a Dios, mantener ese espíritu interior de unión y de oración con su Creador, con su Señor, con su Redentor, con su Dios. Hemos hablado de esos medios para alcanzar el espíritu de fe: el profundo respeto y amor a la Sagrada Escritura como el primer medio. El segundo medio, el animar nuestras acciones mediante el espíritu de fe, que sería infundir en medio de nuestras acciones cotidianas, llevarlas, ¿no?, mediante el ofrecimiento de obras, mediante jaculatorias, mediante diferentes pasajes de la Sagrada Escritura, iluminar esas acciones cotidianas y darles todo un carácter sobrenatural. El tercer medio para alcanzar este espíritu de fe, enseña San Juan Bautista de la Salle, es no atender más que en las órdenes y la voluntad de Dios. Somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Él y tenemos el deber, tenemos la obligación de obedecer a la santa voluntad de Dios. De hecho, el primer pecado, como todos los pecados, es la rebelión de la criatura contra su Creador. Aquel primer mandato del paraíso fue transgredido por nuestros primeros padres. No quisieron ser criaturas, quisieron ser dioses. El pecado, en definitiva, es la desobediencia, la rebelión voluntaria a la voluntad de Dios, que ha establecido en sus mandamientos lo que hemos de hacer y de cumplir. En definitiva, cuando pecamos nos rebelamos contra Dios. Cuando pecamos manifestamos que no queremos ser criaturas dependientes de Dios. Cuando pecamos, en definitiva, rechazamos, y como los judíos en la pasión sobre Cristo nuestro Señor decimos que no queremos que Él reine sobre nosotros. Nosotros obedecemos al César, es decir, a Satanás, que en definitiva, mediante nuestra propia voluntad, mediante nuestras pasiones, mediante nuestros caprichos, gobierna nuestra propia vida. No atender más que en la voluntad de Dios y en cumplirla. Para ello hemos de reconocer en todas las cosas esta voluntad de Dios y adorarla. Reconocer la voluntad de Dios en todas las cosas. Todo cuanto acontezca, sea bueno o malo, alegre o triste, desgracia o ventura, todo ocurre bajo la voluntad de Dios nuestro Señor. Nada de lo que pasa pasa sin su permisión y sin su querer, y por tanto nosotros hemos de aceptarlo. Cuando nos viene la desgracia, bendita sea la voluntad de Dios. Cuando nos viene la alegría y la dicha, bendita sea la voluntad de Dios. Lógicamente, para ello hace falta una mirada de fe, hace falta este espíritu de fe, porque si no diremos qué mala suerte, o porque Dios me castiga, etcétera, etcétera, y estaremos protestando y gruñendo contra Dios nuestro Señor. Reconocer en todas las cosas y adorar la santa voluntad de Dios, porque nada ocurre, nada acontece sin que Dios lo quiera, sin que Dios lo permita, y todo ello ordenado a nuestro bien, a nuestra salvación y a la misma gloria de Dios.
En segundo lugar, para no obrar más que haciendo la voluntad de Dios y atendiendo a esta voluntad de Dios, hemos de conducirnos y regularnos todo conforme a las órdenes y la voluntad de Dios. Por tanto, siempre el marco donde nos debemos de mover, las coordenadas de nuestra acción, son la santa ley de Dios, sus santos mandamientos. Y de ahí no pasarnos, y de ahí no detenernos. Leía la semana pasada una anécdota preciosa del Padre Pío con una dirigida espiritual. Esta le manifestaba su preocupación porque creía que tenía un amor en demasía al Padre Pío. Y el Padre Pío, que era santo y además muy inteligente porque tenía la inteligencia del Espíritu Santo, le dijo: bueno, está bien, me quieres más a mí que a Dios. Pues bien, vete al pueblo vecino, a esta tienda, y roba para mí frutas o lo que sea. Y dice: Padre, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No dices que me quieres a mí más que a Dios? Vete al pueblo vecino, roba y tráemelo. Padre, no lo puedo hacer, eso lo prohíbe Dios. Y le dijo Padre Pío: ¿ves, hija mía? Amas más a Dios que a mí, porque si me amases a mí desobedecerías a Dios, pero quieres amar a Dios y quieres cumplir sus mandamientos. Son los mandamientos de Dios el canal, la coordenada, los polos por los que hemos de movernos, la santa voluntad de Dios. Esto Dios lo quiere y esto Dios no lo quiere. Esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Y en tercer lugar, para no obrar más que en la santa voluntad de Dios, hemos de no hacer las cosas, las obras, sino con el fin de cumplir las órdenes y la voluntad de Dios. Por tanto, todo cuanto hacemos hemos de considerarlo bajo la voluntad de Dios nuestro Señor. Es lo que decía el apóstol San Pablo: ya comáis, ya bebáis, ya durmáis, hacedlo todo en el nombre del Señor. Cuando nos toca levantarnos, no es simplemente que hay que levantarse, sino que Dios me pide que me levante. Cuando tengo que empezar a trabajar, no es que tenga que empezar a trabajar, es que Dios me ordena trabajar y cultivar la tierra como Adán y a Eva en el paraíso. Cuando tengo que descansar, pues también verlo como voluntad de Dios. Venid conmigo, vayamos a descansar como Jesús invitó a los apóstoles. Y así todas las acciones de nuestro día, hasta el dormir. Cuando durmamos también, hagámoslo sometiéndonos a la ley que Dios estableció en nuestra naturaleza, que no nos hizo eternos ni nos hizo dioses, sino que nos hizo débiles y frágiles, necesitados de descanso, de refrigerio y de sueño. Y así iremos poco a poco adquiriendo esta voluntad de Dios, y como los ángeles del cielo viviremos constantemente dentro de este santo ámbito que es la voluntad de Dios nuestro Señor. Pidamos la intercesión de San Isidro en el día de su fiesta. Y como él supo en medio de sus tareas tan humildes de labrador vivir en la santa voluntad de Dios, también nosotros, en medio de las nuestras, vivamos y guardemos este espíritu de fe, viviendo siempre bajo la mirada de Dios, bajo su santa voluntad. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.